Mi único deseo nunca fue por la herencia. Solo quería ser reconocido como parte de mi propia familia. Esa fue la súplica silenciosa de Emily Walker, una pintora que vive en Brooklyn, cuando enfrentó el momento más desgarrador de su vida. Ser excluida del testamento de sus padres y 2 hermanos, sin explicación, sin una sola despedida. Pero en lugar de buscar venganza o exigir justicia, Emily eligió un camino que nadie podría haber previsto. Tomó la pequeña parcela de tierra olvidada en los documentos legales y la convirtió en un legado que toda la ciudad nunca olvidaría. Y fue en ese lugar, uno sin lazos de sangre, donde finalmente escuchó las palabras que había anhelado toda su vida. Hija. Desde la infancia, Emily había entendido el orden de su familia tan claramente como las líneas de grafito en el primer boceto que alguna vez sostuvo. Era la hija menor, la única en la familia que no sabía atar cuerdas para el ganado, pero la que sabía mezclar colores para que el crepúsculo sobre los campos pareciera una pintura al óleo, mientras sus hermanos, John y Peter, eran enseñados por su padre a conducir un tractor y medir la tierra. Emily solo era convocada por su madre cuando se necesitaba alguien para hornear pasteles o arreglar la sala de estar. La llamaban la artista, medio en broma, medio en serio. Y sobre todo para evitar confrontar la silenciosa decepción que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Pero Emily no se marchó enfadada como una adolescente rebelde. Cada verano, ella regresaba, ya fuera estudiando Bellas Artes en Nueva York o ocupada ilustrando para revistas infantiles. Siempre encontraba la manera de volar de regreso a Montana para ayudar, aunque solo fuera para arreglar una cerca, llevar pasteles a la iglesia o simplemente sentarse y escuchar a su madre recitar la receta de mermelada de fresa transmitida por 3 generaciones. Ella creía que el amor podía cerrar la distancia, que la persistencia eventualmente sería recompensada, que si se quedaba el tiempo suficiente, finalmente verían. Ella era diferente, pero no menos. Entonces su padre murió. Un derrame cerebral repentino se llevó al único hombre que le había enviado correos electrónicos citando a Hemingway y Steinbeck. Emily dejó todo, hasta sus preparativos para su primera exposición de arte en solitario, para volar a casa de inmediato. Se quedó 3 semanas, se encargó del funeral, organizó el memorial, incluso pagó de su propio bolsillo para mejorar la lápida que sus hermanos habían considerado innecesaria. No discutió. Solo quería que su padre descansara con dignidad. Entonces llegó ese día, la lectura del testamento. En una habitación cerrada, bajo el resplandor estéril de las luces fluorescentes, el abogado sacó un sobre sellado. Leyó cada línea como si desenvainara una espada de su vaina. John heredó la casa principal y todo el equipo del rancho. Peter recibió el terreno trasero y todos los derechos sobre el ganado y las inversiones. Emily se sentó quieta, con las manos suavemente cerradas en su regazo, esperando. «Y a mi hija, Emily...» El abogado hizo una pausa. Su voz se volvió suave. «Confío en que hayas encontrado tu propio camino y no necesites nada de esta herencia». Silencio. Un silencio más frío que el viento de Montana que azota los campos nevados. Emily no podía decir una palabra. Todo a su alrededor se difuminó, como una pintura arruinada. Su madre bajó la mirada. John parecía estar reprimiendo una sonrisa victoriosa. Peter se encogió de hombros y murmuró: «No pensé que quisieras criar ganado y cultivar maíz de todos modos». No. Emily nunca había necesitado esa tierra. Solo había querido una cosa: reconocimiento. Que no era una pieza extra en el rompecabezas familiar, que incluso si no encajaba en su molde, el amor debería seguir siendo el hilo común que une a cualquier familia. Que su padre, el que había escrito tantas líneas elocuentes, le dejara algo,
cualquier cosa para decir, «Te veo». Te entiendo. Pero no lo hizo. Lo único que Emily heredó fue una ausencia. Y sin embargo, esa ausencia algún día se convertiría en la base de algo más grande que cualquier legado escrito en papel podría contener. Regresando de la oficina de abogados, Emily no lloró. Tampoco cuestionó a nadie. No hubo una discusión explosiva, ni lágrimas, ni amargura. Solo un silencio mortal se alojaba en su pecho, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado y nunca volviera a ser reconectado. Ella dejó Montana a la mañana siguiente, sin aviso, sin despedida. Su madre no llamó. Sus 2 hermanos no se molestaron en enviar un mensaje. El avión la llevó de regreso a Brooklyn, donde las luces doradas de la ciudad se derramaban por las paredes de su pequeño apartamento en el 3er piso, donde una pintura inacabada aún esperaba en el caballete, pero la artista había cambiado los colores en su corazón. Emily vivió como una sombra durante semanas. Apagó su teléfono. Ignoró las redes sociales. Dejó de responder los correos electrónicos del trabajo. Vagó durante horas por Prospect Park, solo para sentir el viento frío cortando su cuello y escuchar sus pasos resonar entre los árboles silenciosos. Nadie preguntó qué había perdido, porque nadie sabía que ella acababa de ser despojada de lo único que nunca podría crear por sí misma, un sentido de pertenencia. Entonces, una tarde, mientras ordenaba las carpetas en su computadora, Emily abrió algunos correos electrónicos antiguos de su padre. Mensajes breves. Algunas veces solo una cita de Hemingway o Steinbeck. Pero escondida entre las líneas anticuadas había una que nunca había visto. Asunto. Sobre el futuro. El mensaje era simple. Los veteranos necesitan un lugar al que regresar. Un lugar tranquilo, sin juicios. Una vez dijiste que la arquitectura también es arte. Si puedes, construye esto para mí. Adjunto había un boceto a mano, tosco, pero significativo. Un plano de planta para un centro comunitario para veteranos. Una sala de lectura. Un rincón de pintura. Un rincón de café y un espacio tranquilo para terapia. En la parte inferior, garabateado con una escritura temblorosa. Para Emily, si quieres. Emily se quedó paralizada. Sus manos temblaban mientras abría el segundo archivo. Un acuerdo de transferencia de tierras. Sin firmar por el Estado, pero ya firmado por su padre. Una pequeña parcela junto al río. El mismo lugar donde solían pescar juntos durante el verano en que cumplió 15 años. Esa tierra no estaba incluida en la herencia. Quizás su padre lo había dejado deliberadamente fuera de los libros. Quizás él sabía que algún día Emily necesitaría saber que no la había olvidado. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Emily lloró. No por ira, no por arrepentimiento, pero por algo mucho más simple. La había recordado, a su manera. En silencio, sin palabras, sin fanfarrias, pero tan profundamente como un lago al amanecer. Nadie en su familia jamás lo sabría, y no tenía intención de decírselo, porque esto no era venganza, no era una búsqueda de justicia. Esa tierra no se trataba de demostrar su valía, se trataba de responder a un mensaje que nunca se había pronunciado en voz alta. Al día siguiente, llamó a Thomas, un viejo amigo arquitecto que le debía un favor. Después de 3 días de llamadas, bocetos revisados y elegir materiales que se ajustaran al presupuesto, se pusieron a trabajar. Emily vendió la mitad de sus acciones en su estudio de diseño, vació todos sus ahorros de casi una década, más de 350.000, para hacer una sola cosa: convierte el último boceto de su padre en realidad. Sin letreros llamativos, sin comunicado de prensa, sin placa con su nombre. Solo un centro moderno y tranquilo, abierto todos los días. Un lugar donde las personas que el mundo había olvidado pudieran venir
y saber que aún eran valoradas. Un lugar para pintar, leer, tomar café y sanar. Emily lo llamó la casa del silencioso. Porque ahora finalmente lo entendía. Su padre no necesitaba gritar para demostrar que la amaba. Solo necesitaba dejar un espacio donde personas como él y como ella pudieran simplemente ser. Ese invierno fue más frío que cualquier otro. Sin embargo, el corazón de Emily se calentaba con cada día que pasaba. Después de 8 meses tranquilos de construcción, la casa que su padre una vez esbozó a mano en un correo electrónico, la casa del silencioso, finalmente tomó forma. Una estructura modesta y ordenada. Su fachada de vidrio daba a un río silencioso, reflejando el tono dorado del atardecer cada tarde como una pintura que respiraba. Emily no celebró una inauguración. Sin corte de cinta, sin discursos, sin prensa. Y sin embargo, de alguna manera, la gente aún vino. Algunos dijeron que se enteraron por un amigo. Otros notaron las palabras abierto a todos los veteranos, mientras pasaban en coche. Entonces, un día, un anciano llamado Alan, de 83 años, veterano de la guerra de Vietnam, entró en el centro con pasos lentos y ojos escépticos. Pero en 2 semanas, él fue quien sugirió iniciar una clase de acuarela para los niños cuyos padres estaban sirviendo en el ejército. ¿Eres tú quien construyó este lugar?, Alan había preguntado. Emily asintió. Eres mejor que cualquier hija que haya tenido. Sonrió sin dientes. Luego añadió. Realmente eres la buena hija. Emily se rió, pero algo se le atascó en la garganta. No necesitaba que su padre se pusiera en medio de la casa y gritara, «Te quiero», porque él le dejó esto. Y eso, más que nada, fue lo más fuerte que él le había dicho jamás. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras Emily guiaba a una niña pequeña a través de una pintura de paisaje, una camioneta negra se detuvo frente al centro. Salió John, su hermano mayor, con los ojos como hielo y el rostro hirviendo de rabia. «¿Qué demonios haces aquí?», ladró antes de desempujar las puertas de cristal. Emily se levantó con calma. «Construí un centro comunitario». «¡En la tierra de papá!», John señaló con un dedo hacia el campo afuera. «Esa tierra pertenece a la familia». «No tenías derecho». Emily sostuvo su mirada. Inquebrantable. «Tengo el derecho. Esta tierra me fue dejada. Por separado. Firmado. Documentado. Legalmente mío. No es parte del testamento». John se quedó paralizado. Su rostro se quedó sin color. «¿Te dio la tierra? Pero en el testamento no hay nada». «Lo sé. Esa fue su elección. Al igual que fue su elección dejarme fuera de la lectura del testamento, para ver qué harían todos ustedes. Y hicieron exactamente lo que él esperaba». Emily se acercó, su voz aún suave, pero afilada como una cuchilla. «Tienes la casa, las herramientas, el ganado. Pero tal vez, lo que más valoraba, eligió confiarlo a la única persona que nunca pensaste que le pertenecía». John apretó los puños, pero no dijo nada. Se dio la vuelta, volvió a subirse a su camión y se marchó como una tormenta. Una semana después, Peter llamó. No con ira, no con amenazas. Solo una voz más suave, quebrada y en silencio. «Vi el artículo. Alguien tomó fotos del centro. Es hermoso. No sabía». Emily no dijo nada. Peter continuó. «Lo siento. Sé que te he estado en silencio demasiado tiempo, pero si estás dispuesto, tal vez podríamos hablar». Emily respondió lentamente. «Puedes venir. No para hablar conmigo, pero para hablar con la gente aquí. Llevan historias más pesadas que las nuestras. Y creo que podrían darte la respuesta que nunca te atreviste a preguntarle a papá».
Peter guardó silencio. Luego colgó. No vino. Pero un mes después, llegó al centro una donación anónima de $10.000. En la sección de notas, solo había una línea. Para la clase de acuarelas de Alan. Que los niños sigan pintando. Emily leyó la nota una y otra vez. No necesitaba una firma. Porque a veces, una verdadera disculpa no necesita ser dicha. Vive en lo que elegimos hacer, y ese pequeño acto, por insignificante que fuera, hizo que Emily se diera cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba ser aceptada por la familia en la que nació, porque había elegido una diferente. Una familia no unida por la sangre, sino por un propósito compartido y amor. Esa temporada navideña, la nieve cubrió el techo del centro comunitario. El pino frente al salón principal no estaba decorado con adornos brillantes ni luces LED llamativas, sino con pequeñas pinturas hechas por manos de niños. Pinceladas desordenadas que representaban a un soldado sonriente, un hogar cálido, un perro acurrucado junto a una chimenea. Una pintura incluso tenía una nota manuscrita temblorosa. Gracias por no olvidar a mi papá. Emily estaba junto a la ventana, sosteniendo una taza de chocolate caliente, con la mirada distante. En ese momento ya no era la hija excluida del testamento. Se había convertido en algo más grande, no a través de títulos, sino a través de las personas que realmente la veían como familia. Justo en ese momento, un pequeño sobre se deslizó por la puerta principal. Sin mensajero, sin timbre, solo un suave golpe en el suelo de madera. Emily se agachó y lo recogió. Una tarjeta de Navidad de un rojo profundo, bordeada de encaje dorado. En la parte frontal, en una cursiva ordenada, había una sola palabra. Emily. Dentro solo había una línea. Sin saludo, sin firma elaborada. Espero que estés bien. Vi el edificio. Tu padre estaría orgulloso. Mamá Emily se hundió en los escalones, la tarjeta en su mano. No sabía si estaba llorando o riendo. Durante años, había anhelado el reconocimiento. Ser vista, ser amada, ser parte de algo que se sintiera como hogar. Y ahora, lo único que su madre había escrito, no lo siento, no tenía razón. Era una sola frase. Una frase que silenciosamente e indirectamente reconocía su existencia. Para otros podría parecer muy poco. Pero para Emily era todo lo que su madre había podido darle. Ella enmarcó la tarjeta. No para exhibir, pero para recordarse a sí misma. A veces, el amor en ciertas familias no viene en abrazos, sino en piezas rotas y torpes como esta. El centro comunitario creció de manera constante. Un grupo de médicos voluntarios comenzó a ofrecer chequeos de salud regulares para los veteranos. Una organización benéfica patrocinó una furgoneta móvil para llevar terapia a áreas remotas. Y cada mes, el centro organizaba exposiciones de arte para artistas que habían vivido el TEPTE, transformando el dolor silencioso en expresión sanadora. Una vez, Emily se encontró con Alan en la sala de lectura. El anciano estaba etiquetando cuidadosamente un lote de acuarelas nuevas donadas por una escuela local. Cuando ella se acercó, él levantó la vista y preguntó, como si todas sus viejas defensas se hubieran derretido. ¿Alguna vez te preguntas, qué diría tu padre si viera este lugar? Emily se quedó en silencio por un momento. Luego respondió, suave como un susurro. No diría nada. Simplemente se sentaba en esa esquina, preparaba una tetera de té y sonreía. Alan asintió, con los ojos brillando. Entonces, has hecho lo correcto. Pero la mayor sorpresa para Emily vino de alguien a quien menos esperaba. Una mañana, mientras revisaba el correo electrónico del centro comunitario, recibió una nueva notificación de transferencia. $25.000 de una cuenta anónima. Adjunto había un breve mensaje. Gracias por no usar tu herencia para construir muros.
sino para abrir puertas para aquellos que no tienen a dónde ir. Jope. Emily no necesitó adivinar por mucho tiempo. JP era Peter. No respondió. No respondió. Pero ese día, en la reunión del equipo de voluntarios, comenzó con un nuevo anuncio. Estamos abriendo una nueva sala de arte, para aquellos que nunca han sostenido un pincel, pero tienen tanto que decir. Voy a llamarlo la sala no dicha, porque a veces las cosas más importantes nunca se dicen en voz alta. Un año después de la gran inauguración de La Casa del Silencioso, Emily fue invitada a asistir a una ceremonia en honor a las personas que habían hecho contribuciones destacadas a la comunidad de veteranos en el condado de Gallatin. Ella declinó. Lo que hago no necesita medallas. Mientras los niños sigan pintando, eso es suficiente, le dijo a la directora del programa. Esa tarde, sin embargo, mientras Emily reorganizaba las pinturas en la habitación no dicha, un espacio recientemente terminado con $25,000 en fondos de Peter, el teléfono del centro sonó. La voz al otro lado hizo que su corazón se detuviera un momento. Este es el abogado Matthew Klein. Represento a un cliente que ha fallecido y ha sido designado como el único beneficiario. Emily se sentó. Su mano apretó el teléfono con fuerza. ¿Quién lo dejó?, preguntó. El nombre completo de la clienta es Margaret Walker. ¿Tu madre? Silencio. Emily pensó que había escuchado mal. Su madre no había estado enferma. Nadie dijo que se estaba muriendo. Y, por supuesto, nadie habría adivinado que ella le dejaría algo a Emily. La hija que había sido excluida del testamento familiar, tratada como una forastera que llevaba el apellido Walker, pero nunca considerada de sangre verdadera. Lo siento. ¿Hay algún error? No, señora. Este es un testamento escrito a mano, legalmente certificado, firmado hace 3 meses. En él, ella declara claramente: dejo la casa vieja, mis ahorros para la jubilación y mi colección de libros religiosos a Emily, la única hija que me perdonó, aunque nunca se lo pedí. Emily dejó caer el teléfono de su mano y se cubrió la cara. Una semana después, voló de regreso a Montana por primera vez desde la muerte de su padre. No por el funeral. No para la reconciliación, pero por algo simbólico. Un viaje para cerrar un viejo capítulo y entrar en uno nuevo, en sus propios términos, sin ataduras. La antigua casa de su madre seguía igual, paredes de madera oscura, la mecedora en el porche delantero, y el rosal que había plantado a los 8 años aún florecía en temporada. Pero lo que había cambiado era la sensación al entrar. Por primera vez, Emily no se sentía como una intrusa pisando un territorio ajeno. Sobre la mesa había una carta escrita a mano, la caligrafía instantáneamente familiar. Emily, no sé por dónde empezar. Quizás nunca habría tenido el valor de decir esto mientras estaba vivo, pero leí sobre el centro que construiste. Vi las fotos y lloré. No por rabia, pero por vergüenza. Viví toda mi vida creyendo que las cosas debían hacerse de la manera correcta, según el estándar. Estaba equivocado. Tenía razón. Tenía razón al elegir el amor, al elegir el perdón y al elegir no borrar el pasado, sino reconstruir algo nuevo a partir de sus cenizas. Si pudiera dejarte algo, sería esto: el derecho a elegir. Nadie tiene el derecho de definir quién eres, excepto tú. Y lo sé. Tu padre siempre lo supo, mucho antes que yo. Emily dobló la carta y la presionó contra su corazón. Sin lágrimas, sin jadeos, solo una calma que se extendió por ella como la luz del sol, entrando en una habitación que había estado cerrada mucho tiempo. Vendió la casa vieja. No guardó nada más que la colección de libros religiosos de su madre y la bufanda de lana a medio tejer,
ahora descansando en la sala de lectura del centro, un símbolo de lo que quedó inconcluso, y la oportunidad de empezar de nuevo. El centro siguió creciendo. Lanzaron una nueva beca de arte llamada La Gracia de Margaret, no para honrar a una madre perfecta, sino para recordar a una mujer que aprendió a amar demasiado tarde, pero que aún así eligió no quedarse en silencio. Cuando la gente le preguntaba a Emily si se arrepentía de haber dejado a su familia, ella simplemente sonreía. No renuncié a la familia. Solo elegí redefinirlo, en mis propios términos. Y a veces, la verdadera familia no son aquellos que comparten tu sangre, sino aquellos que comparten tu dolor, tu perdón y tu deseo de sanar.